¿Saben cómo se llama el tema de hoy? Epifenómeno de la vida y de la muerte. Epifenómeno. Todo lo que es epi está por encima. ¿Verdad, Diego? Fenomenología transpersonal. Pero la fenomenología transpersonal es el tercer tema de este capítulo. Es el primer tema. Entonces, de la muerte. Vida y muerte biológica del fenómeno de la vida y de la muerte. Del epifenómeno, que es exactamente lo que sucede, lo vamos a mirar desde un punto más elevado, lo que está por encima de esos fenómenos. Ella nos enseña, lo vamos a partir en dos. Este sábado y el otro sábado, porque no voy a correr, a atragantarme, a que ni yo sepa decir, ni ustedes me sepan comprender por correr. Lo voy a hacer las bases este sábado y el tema de la vida y la muerte el otro sábado. Entonces ella nos está diciendo que cuando el ser alcanza la etapa de conciencia objetiva, que está a un paso de la conciencia cósmica, como decir, a la plenitud, ya hemos atravesado por diferentes niveles de conciencia, y uno de ellos, el de la conciencia espiritual, el de la conciencia mental, el de la conciencia moral, que es un gran desafío para llegar a la conciencia objetiva. Y en ese momento es cuando el ser humano empieza a hacer las reflexiones. Quizás si no las hemos hecho porque no hemos alcanzado ese nivel de conciencia objetiva. Reflexiones de acuerdo a la muerte y a la vida, que desde el punto de vista espírita debe tomarse como una sola unidad, buscando la parte física y la parte espiritual. Ahí es donde el fenómeno de la muerte difiere. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, que vamos a considerar el fenómeno de la muerte en el aspecto físico y en el aspecto espiritual, es porque es el último análisis que nosotros normalmente hacemos. Comenzamos. ¿Qué somos nosotros? Cuando hablamos de la muerte física, el cuerpo se disgrega. ¿Cómo se forma el cuerpo? Ustedes han... ¿Cómo nos formamos nosotros? Con la unión de dos células, el óvulo y el espermatozoide. Y comienza entonces una aglomeración de células a incrementarse y a incrementarse hasta el momento del nacimiento. Nacemos con 60 trillones de células que comienzan a multiplicarse. Ya un bebé de un mes tiene 3 veces más el número de células de cuando nació. Entonces, esa aglomeración de células para formar el cuerpo físico obedecen a un eje inteligente que se llama principio espiritual. Principio espiritual, el espíritu inmortal, que es quien realmente dirige la formación y la aglomeración de esas células en ese eje. Entonces ella nos dice que el conglomerado celular, resultado del proceso de evolución a través de millares de siglos, porque no siempre se logró de una, siempre se iba evolucionando. Tenemos que entender ese proceso evolutivo desde los océanos tibios, cuando ya se forman las primeras cadenas de ADN y comienzan los primeros seres vivos monocelulares, y entendemos nosotros que desde el mineral, en el mineral duerme ese principio inteligente, y que luego va acrecentándose y va pasando a tener sensaciones, que ese principio inteligente sigue en su proceso evolutivo formándose de una manera cada vez más perfecta, porque tiene dentro de sí la causa del creador. Entonces, ese principio inteligente que somos nosotros, en ese proceso evolutivo, alberga todas las potencialidades que podemos desarrollar, dejándonos a nosotros una gran herramienta que es el libre albedrío, en un proceso de esfuerzo para hacer de nosotros una gran obra,
Es decir, lograr ser los espíritus inteligentes que tienen la fatalidad de ser felices llegando a la perfección. Él nos dice, ese es el fatalismo con el que se constituye. Procedente del Dios, de Dios el Creador, posee todos los atributos de la causa, a pesar de que el ser es un ser finito y que relativamente se permite despertar de cada potencia en la fase adecuada. Es decir, nosotros en cada experiencia reencarnatoria desarrollamos una potencia. Esa potencia nos va a servir de base para que en otra experiencia reencarnatoria desarrollemos otra. Y así sucesivamente, hasta lograr tener los implementos necesarios para poder manifestarnos como los seres inteligentes que somos. Y de ese modo, en todos los seres sensibles se producen modificaciones y manifestaciones con el respectivo despertar de las nuevas experiencias cada vez más perfeccionadas, pero también más complejas y más evolucionadas. Hago una parada y pregunto, ¿está claro? Pregunto yo a ustedes. ¿O ustedes quieren preguntarme algo a mí? Que el bebé nace por 60 millones de trillones, ya eso es viejo, ya eso pasó. Está triplicado ese número. ¿Qué más le quedó, don Pedro? Que somos creados simples e ignorantes como principio inteligente que se va individualizando a través de las reencarnaciones, y que en ese crecimiento de esas experiencias nosotros tenemos inscritas los atributos de Dios, que es nuestra causa. Nosotros somos sus hijos, en eso tenemos ese parentesco, pero que no podemos desarrollar nunca de una manera abrupta nuestras potencialidades, lentamente, en un proceso continuo, pero seguido, exacto. Una va llevando la otra, poco a poco. Y si usted pone su esfuerzo, de pronto hasta le permiten desarrollar 2 o 3, ya cuando se ha alcanzado cierto nivel de conciencia. Estábamos hablando de esa conciencia objetiva, donde vamos a llegar a reflexionar en el fenómeno de la muerte y de la vida. Ese principio, adormecido en los minerales, encierra el misterio de la vida en sus diversas manifestaciones, en cada una de las cuales despliega los recursos gloriosos de los que es portador. ¿Cuáles son esos recursos gloriosos? A ver, los atributos que Dios nos da: la inteligencia, la voluntad, el sentimiento, la razón. Las virtudes las vamos a desarrollar. Entonces, cuando nosotros somos poseedores de todo aquello en germen, las vamos a desarrollar en la medida en que vayamos teniendo experiencias reencarnatorias. Y ella nos pone un ejemplo maravilloso y dice: a semejante de la semilla diminuta que lleva en sí misma el germen de la vida vegetal, que expresará en múltiples manifestaciones al alcanzar su finalidad después de los diversos periodos del proceso vital. Y nos dice, nosotros sembramos una semilla en una tierra, le echamos abono, agua, que le dé un poquito el sol, esa semilla se hincha, revienta y germina, muere la semilla para dar paso a la nueva planta, a la vida. Ese es el proceso. Y nos dice, nosotros sabemos, cuando el Maestro Jesús pone el ejemplo de que no tuvimos o no tenemos fe mayor que un grano de mostaza. El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existe, pero el árbol es grandísimo, como la encina. Entonces, dentro de esa semilla está contenida toda la vida de ese árbol, que a través de los milenios ha venido creciendo y adquiriendo también sus propias cualidades. Pues nosotros encontramos en un árbol, en un corte transverso,
encontramos los períodos de vida de ese árbol y encontramos allí la historia del árbol, como la podemos encontrar también en los cortes que hacen los geólogos de la corteza terrestre, y encontramos las diferentes edades, los sucesos, los fósiles según donde se encuentren, en qué periodo hubo vida, en qué milenios de años hubo vida orgánica. Entonces es allí lo mismo. A consecuencia de la agresividad del medio externo hacia el cual se dirige, esta semilla puede también ser atacada por plagas, por animales dañinos, por un sol ardiente o por una inundación, y todo aquello por el mismo hombre, por los mismos seres humanos, y todo aquello hace que esa semilla se fortalezca y resista los factores negativos de modo a alcanzar el objetivo a que está destinada. ¿Cuál es el objetivo? Germinar. Y entonces no cuidamos la siembra, se nos olvida regarlo, y a pesar de todo nace. Y a veces hemos visto en una roca un palito, vivito, verdecito, y no sabemos si tiene, aquí teníamos en el techo dos árboles de la misma forma. En su trayectoria multimilenaria, el ser humano acumula resistencia para los desafíos inevitables. Ese ha sido un ejemplo que lo vamos ahora a trasladar al escenario del ser humano, que somos nosotros. Y hemos atravesado dificultades, pruebas, vidas difíciles. Hemos tenido vidas con mucho poder y con mucha maldad. Hemos sido abusivos, hemos tenido gestos muy buenos, pero muy pequeños al lado de los malos, de los gestos malos y de las acciones malas que hemos tenido. Y hemos tenido que luchar, hemos tenido que enfrentar dificultades. Y eso ha hecho hoy por hoy una resistencia en nosotros. Esa resistencia tiene una utilidad, y es la que vamos a estudiar. Entonces, el ser humano ha venido acumulando resistencia para los desafíos inevitables durante su viaje en dirección a la gloria estelar, superando las agresiones y experimentando las luchas para la continuidad del desenvolvimiento y desarrollo de su vida intelectual y moral. Entonces, no es fácil, para ninguno de nosotros ha sido fácil. Nadie conoce nuestro pasado, gracias a Dios. Ese velo ha sido una bendición para no recordar y para poder actuar bien por el mérito y por el hecho y el placer de hacer bien las cosas, de actuar siempre bien. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro destino es llegar a la gloria estelar, es decir, a los niveles más altos dentro de la perfección que podemos alcanzar, haremos todo lo que sea necesario, porque ya traemos recursos, que son las resistencias. Cada vez que tenemos una lucha, un dolor, unas lágrimas, un sufrimiento bien vivido, como explicaba Mercedes allá, como nos explicaba Mercedes ahora en la clase de mediunidad, los sufrimientos bien llevados nos dan una resistencia que nos permiten a nosotros enfrentar a nuevas luchas con seguridad. Es decir, no vamos a desfallecer, vamos a responder con el nivel que debemos responder. Entonces el hombre, heredero de las experiencias que ha vivido, estas experiencias quedan registradas en su psiquismo, y ese psiquismo, que es nuestro espíritu, que somos nosotros, tomamos nuevo cuerpo, salimos de una vida, entramos a otro, y todas esas experiencias están grabadas allí, guardadas allí en nuestras carpeticas de archivos. Allí tenemos todo eso en nuestro psiquismo, y esas impresiones quedan allí atravesando un prolongado periodo de procesamiento en los recursos internos que se van transformando de lo inorgánico a lo orgánico, del inconsciente al consciente, como consecuencia de los vigorosos mecanismos de aprendizaje.
Aprendemos con dolor, aprendemos con luchas, aprendemos con dificultades, y ese aprendizaje tiene un gran valor. Entonces, en la medida en que nosotros atravesamos todos estos procesos y vamos creciendo y vamos aumentando nuestra resistencia, estaremos preparados, mucho más preparados, para enfrentar un desafío que se nos presente, aunque sea mucho más fuerte. Cuando hablamos de lo inorgánico a lo orgánico, tenemos que recordar que en los primeros estadios de la vida, digamos, hay una química que es inorgánica, hay una química que es inorgánica y hay otra química que es orgánica, en donde el principio inteligente actúa y trabaja en cada una de una manera diferente. Entonces, a modo de resultado de incesantes cambios y conquistas, no pocas veces el despertar de la conciencia ocurre mediante la aflictiva circunstancia de la comprensión de la muerte. Viene el problema de la muerte. No estamos preparados para eso. ¿O sí? No estamos. Es aquí donde nosotros tenemos que mostrar una mayor conciencia objetiva, que se encarga de consumir la muerte, se encarga de consumir la forma y deja impresiones penosas en los sentimientos. Cuando nosotros enfrentamos la muerte de un ser amado, a nosotros nos queda una pena en el alma. ¿Quién no? Sí, yo casi no he sentido. Glorioso usted. Entonces, es normal, aunque sepamos del enfoque espiritual y del bienestar espiritual, el momento de la separación y de la ausencia física es doloroso. Es doloroso. Hoy recibí un mensaje en Facebook del doctor Edwin Genaro Bravo. Hoy cumple su hijo 6 meses de haber desencarnado en un accidente automovilístico en Guatemala. Llevaba su mismo nombre, Edwin Genaro. Era de sus 4 hijos, era el único que estudiaba medicina como él, y era el único que era juvenil de cuerpo de bomberos, y él es bombero, el doctor Bravo. Era su hijo estelar a su imagen. Los otros también son sus hijos, pero con profesiones diferentes, con sentires diferentes. Y este hijo fue lo que lo estremeció a él. Yo me vi con él en Bogotá en el 4º Congreso. Y tenía una tranquilidad, y tenía buen genio, tenía una alegría, compartíamos, es decir, lo que teníamos que compartir. Él con mucha formalidad, con mucha seriedad, los terremotos estos, los maremotos estos que han pasado en Haití, él se va con el doctor Fernando Lora y hacen brigadas de salud por 1 y 2 semanas, cierran su consultorio. Es un hombre abnegado. La pregunta, ¿él tenía resistencia para afrontar una prueba de esas? Las tenía. Ya, y tú que lo conoces, las tenía y las tiene. Y hoy escribió, en Facebook escribió: la ausencia física aún me duele, y el bienestar espiritual de mi hijo me fortalece. Entonces ahí están los dos enfoques, ¿cierto? Dice, el vacío por la ausencia de aquellos que constituían un motivo de alegría, de seguridad, de bienestar, de felicidad, se transforma en una angustiosa incógnita respecto al sentido de la vida en sí misma ante esa desaparición que le hace suponer un aniquilamiento. Normalmente el común de la gente piensa que la muerte es el fin de todo. Yo escuchaba, pues ya yo no voy a velorios así escandalosos ni nada, pero yo escuchaba, es verdad, ay, yo no lo veo más, ay, ya no veo, ¿quién me va a hacer tal cosa? Ay, él era el que me hacía, ay, y un ay, se acabó la vida. No, señor, no se acabó la vida, se acabó ese conglomerado de células que se fueron acumulando durante la vida orgánica en la medida que crecíamos. Había
una destrucción de la maquinaria orgánica. Entonces es un dolor más egoísta. Ya no tengo quien me haga, ya no tengo quien me dé. O sea, estoy pensando en mí, en lo que me va a hacer falta de ese ser que se fue. Hemos perdido hermanos prematuramente. Papá y mamá, no diríamos que prematuramente. La ley dice que son los padres los que no deben enterrar a sus hijos, sino los hijos a los padres. Pero cuando alguien pierde un hijo, entiendo que es el más grande dolor que podemos registrar, la pérdida de un hijo. Sin embargo, eso no minimiza los otros dolores. Perder a los hermanos para mí fue muy marcado, muy marcado. Igualmente primos, y tenemos familiares muy queridos, y tenemos amigos del alma, esos amigos que son la familia que uno escoge, con los que uno se afiniza, con los que uno se entiende, con los que uno disfruta, y de repente ya no están. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante una situación de esta en la vida? Y nos dice, nosotros debemos pensar que se destruye el cuerpo, pero que hay una fase espiritual que tiene consecuencias morales de acuerdo al estado evolutivo del ser que se va, del ser que parte. Aturdido a causa de la reflexión aflictiva, la angustia se transforma en depresión del que queda, el que no sabe manejar la separación. Y aquí es donde está la clase de hoy. Manejar esa situación de la muerte como un fenómeno natural. Si no lo manejamos así, nosotros entonces vamos a caer en la depresión. Parece que el único que ha manejado bien eso es el señor Evelio. Yo tenía un hijo, el único varón, mi papá y mi mamá, ya que murió mi mamá, uno de mis hermanos me acercó y dijo, bienaventurado usted que no llora, que no pasará nada. Dije, no, sería algún egoísta ponerme a llorar a mi mamá, si mi mamá lo que vino a la tierra con sufrimientos, tantos hijos, y yo ponerme a llorar porque ella desengañó, no pienso yo que eso sea bueno, le dije así. Y le dije, vamos a orar por ella, y por ti que no has podido. Entre toda la familia, hubo uno solo que siempre lo sentí porque en mi conciencia, en mi pensamiento, pensaba que era muy comprometido. No, porque en este... No, anótalo en el libro de vibración. Pero dentro de la familia solo es que yo lo sentía y pedía a Dios porque... Exacto. Aquí lo importante es que la muerte de ese ser querido no nos transforme la angustia en desesperación y en depresión. Y el sentido existencial no debe desaparecer, dejando impresiones perturbadoras que modifican dolorosamente nuestro curso de evolución socio-psicológico. Es decir, las personas parece que se hubieran enfermado, que se hubiesen, y no es que se enferman, no es que parece, se enferman, se deprimen, ya no se quieren poner ropa de ningún, todos cerrados de negro, y se van quitando ese luto con una lentitud que les cae otro luto. Y cuando se quieren quitar el luto, les cae otro luto. Y dice Dilsa, mi socia, que es que cada luto llama a su otro luto. Entonces yo no la dejaba a ella cargar luto precisamente porque cada rato le morían los parientes. Entonces entender aquella situación y orar. Y vamos a ver algo más aquí adelante. No obstante, la observación atenta acerca de todo aquello que existe sobre la faz de la tierra puede contribuir como un atenuante del dolor por la nostalgia y por la desesperación relacionadas con aquellos que han sido arrebatados por la muerte, así como el beneficio de la inquietud acerca de la propia destrucción. Entonces, si en la tierra, si en la casa, si en el barrio, si en la ciudad hay razones para nosotros distraernos, hagámoslo. Salgamos de la nostalgia, no nos quedemos allí entre el cuarto, aquí vivió, aquí estuvo, aquí se bañaba, en esta mecedora se sentaba. Yo tengo una amiga que tiene todavía ropa de su mamá que murió hace 20 años.
aquí se sentaba y no da la ropa, no la da. Este era el rosario de ella. Es un apego a las cosas materiales que no resuelve la parte espiritual y moral del ser que se va. Al contrario, crea más conflictos para nosotros. Yo me he puesto ropa de mi mamá y la mando a arreglar, la mandaba a arreglar y me ponía mi ropa de mi mamá porque había que darle uso, y la que no la echábamos para adelante, pero no soy amiga de guardar nada porque represente un valor afectivo. Yo a mi mamá la quiero de mi corazón y me conecto con el corazón de ella. Y lo demás es material. Vamos a ver cuál es el beneficio acerca de la destrucción del cuerpo. Y nos dice Juana de Ángeles, si nadie se muriera. No nos hemos puesto a pensar eso, porque todo el mundo pide la salud y la vida para sus seres queridos enfermos. Póngase que, y hay quienes dicen, para Dios no hay nada imposible, que le dé la salud. Póngase que Dios, que es un Padre justo, le dé la salud a todos los enfermos, que nadie desencarnara. Buen negocio para EPS. Y mal negocio para funerarias. Ay, mal negocio para funerarias. Y nos dice, todo en la naturaleza se transforma a nuestros ojos, y nosotros vemos cómo todo se transforma. La nada no existe, sino las diferentes expresiones de una única realidad. Los átomos modifican las aglomeraciones que ellos mismos habían estructurado y que dan lugar hoy a otras formas. Así como a la energía que siempre impulsa y mantiene la construcción causal en todo, que solo se altera en alguna de sus expresiones. Y viene la pregunta, no del millón, la pregunta de la clase. ¿Por qué a consecuencia de las infinitas mutaciones y alteraciones a través de las cuales todo se expresa, la vida debería ser aniquilada? ¿Por qué tendría la vida orgánica que terminarse? Por la renovación generacional. Porque todas las células orgánicas tienen un ciclo. Nacen, se reproducen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, por esa razón tiene que haber. Ahora nosotros, creo que a los 21 o 25 años, si alguien me quiere corregir si me equivoco, hemos cambiado toda nuestra estructura celular 7 veces. 7 veces. ¿Por qué? Porque todas nuestras células se han ido renovando por células nuevas. Y es el fenómeno que explica el cambio cuando hay una transmisión de fluidos benéficos, cómo se puede obtener salud a través de los pases y a través de las buenas irradiaciones, a través de las buenas vibraciones. Que en el caso del Maestro Jesús, un espíritu elevadísimo, purísimo, que había aquilatado todo un gran valor en su magnetismo, hasta a distancia podía curar, a distancia podía ordenar y ser obedecido por espíritus infelices. Entonces, cuando nosotros entendemos todo aquello, nos damos cuenta que llega un momento en que el ciclo vital mismo se acaba. Y la otra pregunta es, ¿por qué el principio energético inteligente, el espíritu, organizador y preservador de las moléculas que constituyen la forma física, deberían extinguirse? Es la misma pregunta con otras palabras. ¿Por qué tocaría extinguirse? Dice, no obstante los innumerables conflictos a lo largo del tiempo entre la fe y el pensamiento en la Grecia antigua, entre la religión y la ciencia en la Edad Media, al igual que en la moderna y en la contemporánea, han contribuido a que se considerase a la muerte como el final de la vida, como un exterminio, imponiendo nuevas propuestas de entendimiento en relación con el ser humano y su existencia. Entonces, nos han vendido una cultura de la muerte fatal. Nos han dicho que eso es lo último.
que es la olla física, que las 7 pailas del infierno, que toda una serie de cosas de acuerdo a la fe y a la religión que se profesaba en ese momento. Entonces ya hoy, después de otros tantos siglos, unos 5 siglos, con una excelsa revelación que nos hacen los espíritus superiores, tenemos entonces la claridad al respecto que nos dice: la negación de la vida se convirtió para muchos hombres y mujeres en una realidad placentera. Es decir, como no hay más del otro lado, nadie ha venido a decirnos, gocemos esta. Entonces vamos, ¿cierto? No hay más vida, nadie sabe si hay o no hay, entonces a disfrutar esta. Y con esa filosofía materialista no hay moral que crezca. Entonces la misma juventud descarrilada que no ha sido educada en los principios morales, digamos del cristianismo o de cualquier otra religión, de principios morales, son los primeros que al descarriarse no les importa, porque lo único que les importa es el placer que sienten con las actividades que realicen. Y dice Juana: en una realidad placentera que impulsó la liberación de los caprichos y de las imposiciones religiosas violentas contra la libertad de pensar, de ser y de actuar. A eso es que nos lleva la negación de la vida espiritual después de esta vida. Mientras tanto, no brindó mayor seguridad ni armonía a todos aquellos que abrazaron sus conceptos. ¿Qué se les explicaba a aquellos? Nada. El temor para obtener la obediencia, el castigo para quien actuara en desacuerdo con los postulados que tenían, y todo aquello le brindaba seguridad espiritual al pueblo. No. Miedo. Sin una meta como garantía para el futuro más allá del cuerpo, se lanzaron a la búsqueda del placer, al culto de lo inmediato, al goce con innegables perjuicios para su equilibrio psicofísico. Entonces todo esto deja en el individuo trastornos y enfermedades de orden mental especialmente. Y vemos muchos jóvenes, adolescentes ya y adultos jóvenes y adultos ya quemados, tostados totalmente, enloquecidos, porque su maquinaria cerebral se destruyó y el propio espíritu, aunque lúcido, no puede utilizar bien esa maquinaria, se expresa realmente con un recurso muy carente, muy pobre, no razona, no discierne, porque es allí donde está la gran situación. ¿Cómo pierde el individuo su capacidad de razonar después de haberla adquirido? El dolor no disminuyó de intensidad, y el vacío producido por la muerte no se llenó de esperanzas ni de alegría. Por el contrario, abrió espacios para la sórdida rebeldía, para conflictos profundos, para una irreversible melancolía. Tienen espacios en donde hay un receso de todas estas actividades, ya sea por el sexo, por el licor, por los narcóticos, por el juego, por la gula. Llega un momento en que el individuo hace un pare y allí en esos momentos se siente vacío. ¿Cómo se siente? No tiene salida, no encuentra razón de vivir, ese vacío existencial lo enloquece y vuelve a caer dentro del mismo vicio en el que se encontraba. Cuando se pensaba que nada más podría modificar la situación, propiciando al materialismo en sus diversas expresiones alguna otra alternativa, he aquí entonces que el ser humano, dado que conserva en el inconsciente profundo, ¿qué conserva? ¿Qué conservamos nosotros allá en lo profundo? Cuando fuimos creados, los atributos de nuestro Creador. Entonces dice la presencia de Dios y de la inmortalidad, es decir, somos seres creados por Dios y que nunca vamos a morir.
Estamos hablando de la muerte. Entonces la inmortalidad es un argumento suficiente para nosotros poder llevar un consuelo. No se acaba con la muerte del cuerpo físico, no se acaba la vida de ese ser amado. Tuvieron lugar las concretas experiencias realizadas por el espiritismo. Recordamos la experiencia de William Crookes con la medium, no, ese es el espíritu. Florence Cook, que materializaba el espíritu de Kathy King, con el cual hizo una serie de experimentos, llegó incluso a cortarle un mechón de su cabello, llegó a bailar con ella. Ese cabello fue analizado en un laboratorio, cabello humano, aunque a los 8 días se desaparecía. La pesaba todo para comparar su peso y su medida con la medium, porque los que atacaban al espiritismo pensaban que había un fraude entre la medium y el espíritu que se materializaba. Madame Esperance materializó en un momento un lirio que viajó a la India y regresó del punto donde estaba. Entonces el espiritismo comenzó en sus investigaciones científicas en el siglo XIX a fortalecer la tesis de la filosofía y la moral que el maestro Kardec había obtenido de estas revelaciones a través de médiums jóvenes, casi todas mujeres, pero muy dedicadas y de muy buenos principios morales que le daban a él la garantía, y él corroboraba todo aquello en sus viajes en otras ciudades, en otros países, haciendo las mismas preguntas y entendiendo, como él era un hombre instruido, entendía la coherencia de las respuestas que recibía en los diferentes puntos a través de las diferentes medios. Entonces la doctrina de los espíritus nos da a nosotros la alternativa de argumentar al materialismo con ese espíritu inmortal que somos todos nosotros, y que ellos mismos revelan que somos las almas de los hombres que vivimos en la tierra, los que te estamos hablando, le decían a Kardec. Por las doctrinas también psíquicas de ayer y las psicofísicas de hoy, la metafísica es una de las doctrinas también por el doctor Charles Richet. Él hizo unos estudios muy profundos y tiene libros muy valiosos, completos. 40 años. Sí, claro, un gran hombre, un sobresaliente hombre. Y tenemos también las experiencias de Alexander Arsakov en Rusia. Él era el amigo íntimo del zar y tenía mediunidad, y él nos brindó también muchas de sus conquistas a través de esta mediunidad, para no hablar de César Lombroso, que era un abogado penalista y tuvo la proximidad de Eusapia Paladino, quien le materializó a su madre allí enfrente de él, y él no creía, y la madre materializada se le acercó y le habló en el dialecto italiano en que ella le hablaba cuando él era niño. Entonces, cuando tenemos todas estas evidencias que nos brinda la doctrina, nosotros tenemos la tranquilidad, la convicción de que realmente somos espíritus inmortales. Pero nos dice algo. ¿Qué es lo opuesto a la muerte? El renacer. El renacer. Porque vida siempre hay. Muerte no existe. Entonces nos dice que doctrinas psíquicas de ayer y las psicofísicas de hoy, entre muchas otras, sustentadas por las transcomunicaciones instrumentales. Hoy tenemos en muchas partes del mundo espíritus comunicándose en los computadores, en las televisoras, hasta por teléfono. Eso es la grabación de los celulares. Aquí en los celulares, aquí está un espíritu encarnado hablando. En fin, y hay muchos que se manifiestan. Yo tuve la oportunidad en Bogotá, en el centro de Carmen Zapardo,
en una reunión que tuvimos y en el celular que dejaban allí prendido apareció la imagen de mi mamá. ¿La habré confundido? ¿Me habré equivocado? Y la mantengo. Entonces ella estaba allí, la vieron y luego estaba en la pantalla del celular. Entonces eso es transcomunicación instrumental, que aportan insospechadas confirmaciones relativas a la inexistencia de la muerte. Es decir, la muerte no existe. Si se la concibe como destrucción total y desaparición de la vida, y permiten enunciar otra formulación relativa a la indestructibilidad del principio inteligente, que ahora se presenta como el espíritu inmortal con todos sus valores y sus potencialidades. Así pues, ese conjunto ultrasensible que somos nosotros los espíritus, de energía que piensa, que constituye el self humano, adquiere en consecuencia cada vez más fortalecimiento. El fortalecimiento se adquiere con los dolores, las luchas, las aflicciones, los desafíos. Y sabiduría a través de las sucesivas reencarnaciones, así como la plena identificación del arquetipo primordial o Dios, fuente inagotable de la vida, hasta que experimenta la paz y la felicidad, que esa es nuestra fatalidad, llegar a ser felices y a obtener en nosotros esa paz. La reflexión en torno de la inmortalidad despojada de los artificios y las supersticiones religiosas favorece al ser humano con ricos elementos en beneficio de la salud emocional y psíquica, de la que resultan satisfacciones también emocionales y la armonía fisiológica, es decir, la salud de nuestro cuerpo, la salud de nuestras emociones y la salud psíquica depende de la manera como nosotros entendemos, enfrentamos y aceptemos el fenómeno de la desencarnación.